capítulo 17. Ya, versículo 20 en adelante. Y vamos a tener la lectura. Ya, no está bien. Si es por el tema del volumen, ¿no? Para no estar ahí, no estuvo control del volumen, ¿ya? Bien, ahí me siento un poquito más libre del micrófono. Versículo 20 en adelante. Dice así: mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste, les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde ya por estar en este momento y poder compartir, Señor, tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumine, nos muestre, Señor, tu verdad y podamos, Señor, aprender lo que tú quieres para nosotros. Danos, Señor, esa sabiduría que necesitamos como seres humanos, esa sabiduría que solo proviene de ti, con la cual, Señor, somos enriquecidos. Danos, Señor, de esta palabra que cambia las vidas y que podamos, Señor, ser perfeccionados en lo que tú quieres de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entrando ya en materia, voy a colocar, hermano, mi cronómetro para no estar hablando aquí toda la tarde. El pastor me pidió poder compartir con ustedes acerca de lo que es la pertenencia, ¿ya? Que es algo que también yo he estado un poco estudiando este último tiempo. Ayer compartimos un rato con los hermanos que participaron allá con su esposa y estuvimos compartiendo algunas situaciones. Y escogimos, ¿cierto?, este texto de Juan 17, principalmente el versículo 23, para que ustedes, los que rayan su Biblia, lo tengan ahí muy anotadito, que va a ser un poco el centro de nuestro mensaje. En la Reina Valera dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Les tengo una pregunta. ¿Por qué perteneces a esta iglesia? ¿Por qué perteneces a esta iglesia reformada de Puente Alto? ¿Sí? Hazte esa pregunta. Primero, ¿perteneces a esta iglesia? Después, ¿por qué perteneces a esta iglesia? ¿Por qué vienes aquí? ¿A qué vienes aquí? Es una pregunta que es importante que hoy, al recorrer ciertas iglesias, hablar con hermanos, uno pregunta estas cosas y por lo general las personas tienen distintas respuestas, pero respuestas que no tienen mucha base. No, porque me invitaron, porque alguien me dijo: aquí la iglesia, es que los hermanos cantan lindo, me gustó el letrero de la iglesia, iba pasando y escuché y entré, o el pastor de allá es agradable, usa gafas negras, entonces por eso voy ahí. ¿Cuál es el motivo por el cual vienes? Esas son respuestas. Bueno, yo recibí al Señor en esa iglesia, por eso estoy ahí. El pastor es buena onda, él no disciplina, así que hago lo que quiero.
no sé, yo le pregunto a usted para que usted se pregunte, ¿por qué viene a esta iglesia? Y si pertenece, si es miembro de esta iglesia, ¿por qué pertenece? ¿Por qué es miembro de su congregación? ¿Ya? ¿Qué es lo que cree esta iglesia? ¿Qué es lo que cree, qué es lo que creemos? Hicimos la confesión, ¿cierto?, recién, del credo apostólico, el credo de los apóstoles, el primer credo que fue hecho para poder identificarse, ¿cierto? ¿Qué identifica a la iglesia aquí en Puente Alto? ¿La identifica el credo de los apóstoles? Puede ser una base, pero localmente acá. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué vengo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué cree esta iglesia? ¿Cuál es el contenido de la fe de esta iglesia? Si tienes respuesta a todas esas preguntas, te felicito. Si esas respuestas son buenas y bíblicas, bueno, puede ser que estés muy avanzado en el conocimiento de la fe. Pero si no tienes esas respuestas, es súper importante que te acerques para saber cuáles son esas respuestas. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy aquí? Porque esta base es súper importante, hermanos, para lo que viene, ¿ya? Nosotros creemos que pertenecemos a una iglesia visible, que somos nosotros, y que hay muchos en muchas partes, que es la iglesia que vemos. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, y hay muchas iglesias. Esa es la iglesia local, la iglesia general. Ayer nos reunimos en un lugar, se reunió la iglesia y estamos todos y nos vemos. Somos miembros de un lugar. Pero también creemos que nosotros pertenecemos a la iglesia invisible, ¿ya? Esa iglesia que está en todo lugar. En este minuto estamos adorando a Dios junto a millones de personas que están adorando a Dios en el mundo, que están reunidos también el día domingo, el día del Señor, para adorar a Dios. Y nosotros pertenecemos a esa iglesia. No los vemos, pero estamos ahí, ¿ya? Esta iglesia la caracteriza, esta iglesia invisible, que hay una fe, dice la palabra, un solo Señor, un solo bautismo. Eso es lo que cree la iglesia invisible, a la cual yo pertenezco. La pregunta que también sale de aquí para que usted la medite: ¿a cuál iglesia pertenece usted? ¿A la iglesia visible o a la iglesia invisible? Me estoy repitiendo el plato. Chuta, pastor, disculpe. A la iglesia invisible, ¿a cuál perteneces tú? Una persona que está en una iglesia como esta o la nuestra, si bien es cierto, puede llegar hasta ser miembro de la congregación y puede ser una persona bautizada y puede haber hecho alguna confesión de fe, no necesariamente pertenece a la iglesia invisible. Porque muchas veces la confesión que las personas hacen, hasta el mismo bautismo, es emocional. Es porque me pasó. Yo una vez estaba en una iglesia que hicieron un paseo y hubo un culto. Y ese culto fue como en el paseo, así al lado, todos juntos, y hubo un momento en el culto que los hermanos se emocionaron y se pusieron a llorar y a orar y todas esas cosas, y de repente alguien dijo: me quiero bautizar. Y como estaba el río ahí mismo, lo tomaron y lo bautizaron. En ese mismo momento, sin saber absolutamente nada de dónde se estaba metiendo. ¿Ya? Nosotros, los seres humanos, Dios nos creó con una habilidad natural que es la inteligencia, distinta de los animales. Por lo tanto, nosotros debemos tomar decisiones. Entonces, cuando hablamos de una pertenencia, el diccionario dice que es un hecho o circunstancia de formar parte de un conjunto, como una clase, un grupo, una comunidad. ¿Ya? Es un grupo social al que se adscribe un individuo para compartir comportamientos, valores, creencias. Entonces, yo digo, pertenezco a este lugar, formo parte de este lugar, me siento parte de este lugar. Cuando pasa algo aquí, me duele a mí. Cuando le pasa algo a mi hermano, me duele, lo siento, me da lo mismo.
Cuando supimos la noticia, por ejemplo, del robo, el pastor nos contó, dijimos, chuta, qué lata. Hay una cierta empatía cuando tú perteneces a un lugar. Jesús, cuando oró, hizo una oración muy específica y habló de algo que es la unidad. La unidad. Y esta unidad que Jesús menciona aquí tiene una característica súper importante que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba preparando esto. Dice, para que sean perfectos en unidad. O sea, la unidad que debe tener la iglesia no es una unidad cualquiera, una unidad simple, es una unidad perfecta. Entonces nace la pregunta, ¿es nuestra unidad en mi iglesia local perfecta? Entonces yo lo llamo a que usted piense, razone en este momento. Si la unidad de tu iglesia local, de aquí, de este lugar, es perfecta o no. Si mi respuesta es no, no es perfecta, entonces algo nos está faltando, entonces algo debemos hacer para que esa unidad se perfeccione. Pero no va a bajar el Espíritu Santo a cosernos unos con otros y ya, ahora son perfectos. Entonces, también nosotros debemos ver que la unidad, y para llegar a la perfección de la unidad, depende mucho de nosotros. Efesios dice lo siguiente, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ya? Solícito, o sea, esfuérzate, esmérate, ¿ya? Preocúpate por buscar esa unidad, pero hay otra característica, en el vínculo de la paz. Yo creo que mucho de lo que estoy hablando ustedes lo saben, ¿ya? El problema no es el saber, el problema es el practicar. Hay una diferencia entre saber y practicar, ¿cierto? Yo creo que todos sabemos que debemos estar unidos. El problema es por qué cuesta tanto. ¿Por qué cuesta? ¿Y por qué Pablo, cuando empieza a explicar el tema de la unidad, no se le ocurre otra palabra sino paz? ¿Cierto? Paz. Entonces, quiero hablar de estas dos palabras, aparte de unidad, la paz, y después vamos a ver otra. ¿Por qué es tan difícil la unidad? Uno, es porque no hay paz. La paz, ¿cierto?, tiene que ver con que no debe haber conflicto. Lo contrario a paz es el conflicto, es la guerra. Entonces, esto es un tema personal. ¿Tiene paz usted? ¿Tiene paz con su hermano? Usted va a decir, es muy difícil tener paz con algunos hermanos. Somos hermanos, usted y yo somos personas normales, naturales. Entonces, debemos reconocer si estamos o no en paz. Yo le contaba adelante una experiencia a los hermanos de cuán difícil es mantener la paz, yo personal, con algunos hermanos de nuestra iglesia. Estoy hablando de mi iglesia local, porque son difíciles. Por su forma, por su carácter, por su pensamiento. No sé, yo no creo que aquí todos se simpaticen. Yo creo que más de alguien, este no me cae muy bien, este hermano, pero lo soporto. No creo que me juzguen, pero yo creo que a todos nos pasa. Tenemos que partir por reconocer cómo somos nosotros primero. ¿Soy amigable, no soy amigable? ¿Soy amistoso? ¿Soy pesado? ¿Cómo soy? ¿Busco la paz yo? ¿La busco yo? ¿O espero que me traigan la paz a mí? Cuando tiene un conflicto, ¿qué pasa? Él me ofendió. Ella me ofendió.
Él debe pedir perdón. Ella debe pedir perdón. O el ofendido sale a pedir perdón. Por lo general, el ofendido espera que el que ofendió vaya y le pida perdón. Y después pasa esto. Bueno, ahí veo si te perdono. ¿Han escuchado esa frase? ¿O la han dicho? Bueno, ahí veo si te perdono. Ya, pero... ya. O lo pasémoslos por alto, pero esta es la última vez que te la aguanto. ¿Le ha pasado eso? Sí, pues pasa. Entonces partamos por reconocer cómo somos. Si quieres tener paz, ¿cómo somos? Porque la única forma de tener unidad es tener paz. Entonces van a tener que empezar las negociaciones con nosotros. ¿Hasta qué punto voy a poder compartir con esta persona? ¿Voy a aguantarle todo lo que es, todo lo que no es? Y empezamos a evaluar una persona y decir, chuta, pero en realidad no soy muy compatible con esta persona, no soy muy amigo. No sé si vamos con esta hermana vamos a tener una amistad más allá. Hay tantas cosas que no me gustan de esa persona. Sus pensamientos, sus formas, sus risas, no sé cuántas cosas que a mí no me gusta. Y puede ser muy válido lo que usted está diciendo. El problema es que cuando esa validez de lo que yo estoy haciendo genera conflicto, no busca la paz, entonces estoy contra lo que dice la Escritura. Y ahí tengo un problema. Tengo un problema grave, porque la Escritura me dice, busca la paz y sigue la paz. Sigue practicando esa paz. Mientras esté en tus manos, tienes que estar en paz con todos. Todos. ¿Ah? Todos. Amplía un poco más la palabra de eso. Con todos. No dice con todos los hermanos. ¿Ah? Con todos. Entonces es importante este tema de la paz. Si yo no tengo paz, no practico la paz, va a ser muy difícil, en este caso, tener compañerismo y unidad con mis hermanos. Si yo pertenezco a este lugar, debo buscar la unidad. Para poder tener esa unidad, debo tener paz con mis hermanos. Y usted se preguntará, oiga, pastor, pero ¿cómo voy a tener paz con esta persona que es tan difícil? A mí mi señora me ha dicho varias veces que soy un hombre difícil. Y no solamente ella, en otros lugares también me han dicho que yo soy una persona difícil. El Señor me está hablando, hermana, para que vea que esto también le llega a uno, ¿no? Y yo me he puesto a preguntar, pero ¿por qué piensan eso de mí? Si yo me encuentro una persona tan dócil, tan amable, tan cordial. Se ríen los hermanos que me conocen. Partamos por conocernos. Si te conoces y te das cuenta que la paz no está brotando de ti, entonces ya tenemos un problema y podemos identificar por qué no hay paz en mi iglesia, en mi congregación. La paz tiene que partir de ti y tienes que seguirla. Pedro dice, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y sigue la paz. ¿Ya? Antes de la paz hay una condición interesante en la palabra. Apártate del mal. ¿Ya? Entonces veamos eso. ¿No estamos apartando del mal para seguir la paz? Otro punto importante. Colosenses dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. La paz de Dios gobierna. O sea, debe gobernar tu corazón, no el corazón de tu hermano, el tuyo. ¿Ya? Debe gobernar tu corazón. Entonces esa paz de Dios debe gobernar. La pregunta, ¿esa paz gobierna tu corazón? Cuando te enciendes en ira, cuando te enciendes en rabia, cuando te enciendes en enojo, ¿brota paz de tu corazón? ¿O brotan palabras que en realidad no tienen nada que ver con la paz? Pero eso está saliendo de ti. Identifica. Gálatas dice, el fruto del Espíritu es paz. El fruto del Espíritu es paz. O sea, esa paz que yo no tengo y quizá usted hoy día la está identificando, tiene que orar al Espíritu Santo y si sabe, Espíritu Santo, necesito esa paz para poder tener esa paz con mis hermanos, para poder practicar esa paz con mis hermanos.
Y yo debo doblar mis rodillas en mi casa, en mi soledad y decir, Señor, dame esa paz que necesito para poder tener unidad con este hermano que es tan difícil como el hermano Esteban. Usted tiene ahí un camino para seguir, esposa mía. Es muy difícil esta persona. Pero Señor, dame la paz, porque la paz es un fruto del Espíritu. ¿Ya? No es un fruto humano. Porque esa paz te va a ayudar a perdonar, a soportar, a aguantar, a continuar. Pero si tú estás en conflicto con alguien o alguien está en conflicto contigo, es difícil tener paz. Es más justificado tener un conflicto. Y alguien te va a decir, no, si está bien, esta persona te hizo daño, ¿cómo se te ocurre? Apártate de él, déjalo lejos. En esa iglesia te dijeron, te miraron mal, no te saludaron. No, ¿qué estás haciendo ahí? El otro día un hermano, conversando con él, le dijimos nosotros, hermano, necesitamos que usted participe más en la congregación, si quiere el liderazgo o algo, las puertas están abiertas para usted. Participe más. Que los hermanos lo vean en la iglesia, que los hermanos lo vean en el culto ¿cuánto se llama esto? Del culto de hogar, que la gente lo vea participando y que usted tiene esta intención real. Pero para eso debe participar, debe estar, deben verlo. ¿Y sabe lo que contestó nuestro hermano? Dijo, lo que pasa es que estaba escuchando harto al diablo, me dijo ahí, en la reunión de consistorio. Y yo así como, ¿a qué se refiere? Es que las personas me dicen, en esa iglesia no te quieren. Yo quedé a plop, los presbíteros. Bueno, obviamente no era el diablo, pero él lo dijo de esa forma para no decir lo que una persona o dos personas, quizás tres personas le dijeron, oye, en esa iglesia no te quieren. Y quedamos nosotros plop adentro. Porque nosotros buscando gente para trabajar, habiendo gente para trabajar, venía otro de afuera y le dice, oye, ahí no te quieren. Entonces, estamos luchando contra cosas complejas, difíciles, y solo Dios te puede ayudar a salir adelante con eso. Entonces es importante la paz, porque es algo que nace del Espíritu de Dios, que para nosotros es muy difícil, pero es un fruto del Espíritu. ¿Ya? Si no la tienes, la puedes tener si oras a Dios y se lo pides. Y Él te lo va a dar con abundancia, dice la Biblia. Con abundancia. Entonces, es importante la paz. Y la segunda palabra que quería compartir con ustedes, porque para poder tener un sentido de unidad, la paz es básica. No puedo estar en unidad y en conflicto. No puedo estar en unidad y con problemas. No puedo estar en unidad y peleando con mis hermanos. ¿Qué otra cosa muy importante se opone a la unidad? Es la pureza, la santidad. Y aquí es donde viene otra avalancha de situaciones normales, naturales de las personas, que debemos nosotros también luchar personalmente. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, ¿ya?, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cierto? Pureza. En Corintios dice Pablo, amados, puesto que tenemos tales promesas de Dios, limpiémonos de toda contaminación en la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y por último el texto, por ejemplo, de Hebreos, fantástico porque une estas dos palabras que dice, sigan la paz, la que estaba hablando recién, con todos. Y la santidad, sin la cual nadie va a ver al Señor. ¿Queremos unidad? Hay condiciones que tenemos que cumplir nosotros. Seguir la paz. Segundo, la pureza. Es difícil
Y por lo general las iglesias se dividen y se complican mucho cuando se pierde la pureza en la iglesia, ¿ya? Cuando se pierde la santidad. Cuando nosotros vemos hermanos que se portan mal y hacen lo que quieren en impureza. Hoy día está muy famoso el tema de la impureza sexual, ¿cierto? Está de moda. Yo converso, por tema de mi trabajo, converso mucho con personas que no son cristianos y para ellos es tan normal tener una pareja, después otra pareja y otra pareja. Y un día conversé con una y le dije, oye, pero tú sigues ese camino, vas a ir al fracaso. ¿A qué fracaso? Me dijo. Que nunca vas a tener hijos o una familia estable, nunca la vas a tener. Y me dijo, ¿y por qué? Porque tú piensas en estar con una persona 3 meses, 3 años, sí, es que en realidad, ¿y para qué más? Y ahí como que yo quedé así como... Pero cuando le dije, ¿vas a fracasar en tu vida? Ella me dijo, bueno, ¿para qué tengo hijos entonces? No quiero. Voy a tener un gato. Bueno, no sé si alguien tiene gato acá, pero lo que me impresionó de la conversación es la naturaleza, la naturalidad de eso. Ni un conflicto con eso, 0 conflicto, total 0, ni siquiera un pensamiento. Me dijeron, esta fue la respuesta, encendido así como muy enojado, ¿usted participa de alguna iglesia? Así me dijeron. Yo le dije, sí, ¿por qué? Ah, entonces por eso están cuadrados ustedes, po. Yo estaba mal. Y salí pensando que estaba mal. No pensaba que estaba mal. Pero sí les comparto esto porque ya las cosas se tornan naturales, ¿ya? Los conflictos en la iglesia es como que es natural, no tener paz en la iglesia es natural, la impureza en la iglesia es natural. Hoy día estamos muy contaminados, hermanos. Y si nosotros, por eso de repente, ¿qué dice el inconverso? Pasa por el frente de la iglesia y dice, esta iglesia, no, ¿qué voy a esta iglesia? Así que pasó esto, el pastor aquí, el pastor allá. El presbítero, no, y el hermano, la hermana, ¿para eso voy a ser evangélico? Yo creo que esto lo han escuchado ustedes, ¿o no? Infinitas veces. Porque se ha perdido la unidad, la paz y la pureza. Porque la oración de Cristo, acuérdense, ¿qué decía? Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea, la forma que el mundo conozca a Puente Alto, esta iglesia, que conozcan a Cristo, que reciban al Señor, que vengan acá, la forma bíblica de Jesús es que sean perfectos en unidad. Para ser perfectos en unidad, deben dejar los conflictos de lado. Para ser perfectos en unidad, deben dejar la impureza de lado. Y ambas cosas son cosas que quiere tu corazón. Porque mi corazón quiere la impureza. Mi corazón quiere el conflicto. Los malos pensamientos, los deseos, los pecados, dice la Biblia, nace del corazón del hombre. De tu corazón están haciendo esas malas palabras, esos problemas, esos juicios, esas cosas que tu hermano aquí, que mi hermano allá, que mi pastor esto, que mi pastor... Nace de aquí adentro. No es que alguien vino y te lo puso en la cabeza, está dentro de ti. Entonces necesitamos reconocer que eso está en nuestro corazón, pedirle perdón al Señor y pedirle ayuda a Dios que me saque y que me ayude a aguantar, a soportar, a tener más paciencia, a tener más amor, a poder aguantar a mi hermano, que yo sé que nunca va a cambiar, pero bueno, es mi hermano. Yo soy un hombre difícil, pero soy tu hermano. Ojalá el Señor me haga un poco más dócil con los años, no lo sé, espero. Pero sí hay cosas que me cuestan, por hermano. ¿O es todo fácil para usted? No, hay cosas que me cuestan. Y una de las cosas que me cuestan es hacerle caso a la palabra del Señor. Porque me enfrenta y me dice, Esteban, debes amar a tu hermano. Después que me dijo, hacé un rosario de cosas.
Después que dijo, ¿para qué? Ni le digo las cosas que me han dicho, pero es difícil, pues, hermano, es difícil, de verdad. Si yo lo entiendo a usted cuando tiene un problema con un hermano de aquí, de su iglesia, yo lo entiendo a usted. Porque quizás ese hermano también tiene problemas conmigo. Pero nosotros, para poder ser perfectos en unidad, debemos buscar la paz. Y la paz no se busca con el amigo. ¿Con quién tiene que buscar la paz usted? Claro, con el que está en conflicto, po. Eso es lo que está diciendo la Biblia, po. Usted está en conflicto con alguien, ahí necesita paz. Ahí tiene que experimentar la paz, ahí tiene que practicar la paz. ¿Dónde se practica la pureza? Donde hay impureza. Donde no hay santidad, hay que practicar santidad. Entonces tu vida tiene que cambiar. No la vida de tu hermano, la tuya. Para que el mundo conozca a Cristo, tu vida es la que tiene que cambiar. Pero tu vida no va a cambiar si no dejas que la poderosa palabra de Dios cambie tu vida y que esa poderosa palabra de Dios tú la aprendas y le hagas caso. ¿Me entiendes? Porque en este minuto nosotros tenemos la palabra de Dios para cambiar nuestra vida. La única que tiene el poder para cambiar las vidas es la palabra de Cristo. Así que, hermanos, yo les llamo en esta tarde ya a que usted pueda sentirse parte de esta congregación local y todos juntos busquemos esa paz, busquemos esa unidad, dejemos a un lado el pecado, ¿cierto? Y podamos perdonarnos. Yo el otro día conversaba con una hermana y me decía, pero es que es tan difícil perdonar. Y nos dimos cuenta en esa escuela dominical que llevaba muchos años sin perdonar. Años, estoy hablando de años. 40 años, 50 años, 40 años, 50 años sin perdonar. Y cuando se encontró con la persona al frente, recordó todo eso. Todo lo que había pasado hace muchos años atrás. Necesitamos perdonar, hermanos. Yo sé que a veces somos hipersensibles. Yo soy una de esas personas hipersensibles. Que a veces me siento mal por cualquier cosita que me dicen. Y me digo, pero ¿cómo me puede estar pasando esto a mí? Y necesito perdonar. Y perdonar significa olvidar. ¿O no? ¿Qué hace el Señor? El ejemplo dice que Él perdona nuestros pecados, los toma. ¿Y a dónde los tira? Al fondo del mar, en el abismo más profundo. Pero lo más importante es que se olvida de ellos. Se olvida. El perdón real que tú debes hacer para poder tener paz es olvidarte de lo que te hicieron. Ese es el perdón real. Ese es el perdón que busca la palabra de Dios para que tú puedas ser perfecto en unidad. Así que, hermano mío, te dejo con estos versículos finales que dicen: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionarse, consolarse, ser de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Y Efesios termina diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos mucho camino por recorrer. Hermano mío, usted aceptó al Señor un día, recibió a Cristo, es el comienzo del camino. Tiene 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, no sé cuántos años va a vivir para perfeccionar eso que comenzó una vez. Y el Señor va perfeccionando. ¿Soy un mejor hijo de Dios que antes? ¿Ha perfeccionado Dios mi vida?
¿Soy mejor hijo de Dios que hace 5 años atrás, 10 años atrás, 20 años atrás? ¿Soy? No sé cuántos años en la iglesia. Si no lo es, tenemos un problema. Busquemos a Dios, doblemos nuestra rodilla, humillemos nuestro espíritu y pidamos, Señor, ayúdame, perfeccióname. Y esa perfección, hermanos, va a llegar por medio de la palabra del Señor. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque tu palabra es muy clara para nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos puedas ayudar, nos puedas mostrar a cada uno de nosotros cómo tener esa unidad como iglesia local, como personas, como hijos tuyos, como hermanos. Si hay pecado en nuestro corazón, Señor, te pedimos perdón. Si no sabemos, Señor, cómo estar unidos, te pedimos que nos ayudes, Señor, a estar unidos. Si no hay perdón en nuestro corazón, te pedimos que me ayudes a perdonar, que me muestres cómo hacerlo. Ayúdame, Señor, a entender tu palabra y que esta cause efecto en mi vida. Y me pueda mostrar, Señor, lo que necesito para ti. Te pedimos, Señor, que podamos entender tu palabra, llevarla a la práctica, buscar la santidad, apartarnos del pecado, Señor. De esos pecados, Señor, que nos gustan, esos pecados que están a la flor de piel muchas veces. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de eso. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé esa paz, nos dé esa unidad y que nosotros no seamos rebeldes, Señor, a tu palabra, sino que podamos hacerte caso y ser obedientes, Señor, a ella. Cambia nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser diferentes. Solo no lo podemos hacer. Necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, de tu ayuda. Padre Celestial, te rogamos que tengas misericordia de nosotros, nos perdones y nos ayudes a ser unos mejores hijos tuyos. Rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.